Listo. Buenas noches. Nuestro grupo está conformado por Cristian Steven Toro, Karen Michelle Valdés y quien habla, Iván Galindo. En la noche de hoy vamos a hacer nuestra sustentación con los aspectos gramaticales sobre el guión presentado para hacer el video anteriormente. Entonces vamos a iniciar con aspectos presentes en el guión respecto a la sintaxis. Es de destacar que de cada aspecto vamos a tomar algunos ejemplos vivos de lo que vimos en el guión y lo vamos a estar sustentando. Entonces, para iniciar es importante que recordemos qué es la sintaxis. La sintaxis viene de la palabra seer, que significa con, y taxis se refiere al orden. Entonces, la sintaxis es aquella parte de la gramática que se encarga principalmente de estudiar la forma en la cual se juntan las palabras para así poder formar unas oraciones adecuadas. Como es bien sabido, todo lenguaje tiene una serie de reglas que son establecidas pues por la sintaxis y así nosotros como seres humanos pensantes y que podemos expresar, podamos pues verbalizar todos esos pensamientos e ideas de manera clara y con un orden respectivo. Entonces vamos a mirar los tipos de sintagmas presentes en el guión. En el guión pudimos encontrar sintagmas verbales, como por ejemplo, vamos a comenzar nuestra clase. Otro ejemplo era, oye, vamos a trabajar en la segunda parte del libro. Hoy aprenderás diferentes maneras de expresar que no entiendes algo sin decir siempre que. Cuando te hablan muy bajito, no lo uses en contextos formales. ¿Lo estás entendiendo? ¿Me decías algo? Todos estos son sintagmas verbales. ¿Por qué? Porque el núcleo de estas oraciones está centrado en un verbo, los cuales son comenzar, trabajar, aprender, hablar, usar, estar y decir. Todos estos son verbos y los núcleos de las oraciones están centrados allí. Estas son las partes principales de las oraciones. Por ende, son sintagmas verbales. Yo no podría decir vamos a nuestra clase o yo no podría decir vamos a en la segunda parte del libro, porque no va a tener un sentido la oración. Por ende, por eso son sintagmas verbales. En cuanto a los sintagmas nominales, encontramos dos. Discúlpeme, señorita. Disculpe. Guarda el celular, que vamos a iniciar la actividad. Estos son sintagmas nominales porque su núcleo es un sustantivo. ¿Cuáles son esos sustantivos? Señorita y celular. Señorita, pues porque es una persona, es un sustantivo, y celular, pues porque es un objeto. Y el núcleo se basa o tiene como base estos dos sustantivos. Yo no podría decir discúlpeme, disculpe o guarda que vamos a iniciar la actividad. Entonces, por ende, el núcleo de la oración, la parte principal, es el sustantivo. Luego encontramos tres adjetivales. Qué grosera esta joven, forma muy alegre. Queremos que te escuches un poco más educado. Como se dan cuenta, estas tres palabras son adjetivos, ¿cierto? Grosera le está dando la característica de grosera a la muchacha. Alegre está diciendo que es una manera muy chévere, por decirlo así. Y educado le está dando ese toque, queriendo decir que se desea que se escuche mucho mejor. Es decir, el núcleo central de estos sintagmas es el adjetivo. Luego hablamos de los sintagmas adverbiales, en los cuales encontramos dos. En las oraciones, una persona te llama y te llama al teléfono de manera repetitiva. Y la segunda, déjanos saber en los comentarios qué alternativa te gustó más. Porque son adverbiales. Recordemos que un adverbio es aquel que le está dando una característica a un verbo, ¿cierto? Entonces, ¿cuál es el verbo en la primera? Llamar, ¿cierto? Te llama y te llama.
Y esta palabra esta frase, perdón, de manera repetitiva le está dando a ese verbo de llamar la característica. Sí, lo está llamando, pero ¿cómo lo está llamando? Lento, despacio, de vez en cuando, nunca. Ah, lo está llamando de manera repetitiva. Entonces, por eso ese es un sintagma adverbial. Y en el segundo, ¿qué alternativa te gustó más? Aquí el verbo es gustar, ¿cierto? Y el más está haciendo la función de adverbio. ¿Por qué? Porque está diciendo, sí, te gustó, pero ¿te gustó qué? ¿Te gustó mucho? ¿Te gustó poco? ¿Te gustó normalmente? Ah, no, te gustó más. Por ende, también el sintagma es adverbial. Luego encontramos diferentes tipos de oraciones. Encontramos oraciones simples, oraciones bimembres, copulativas, y vamos a pasar por cada una. En las simples, buenos días chicos, ¿cómo están? La siguiente, hola, habla el doctor Rodríguez del Hospital San Fernando. La llamo para confirmar su operación de riñón. Son oraciones simples, ¿por qué? Porque tienen un encabezado, un sujeto, un predicado y eso es todo. Por eso son unas oraciones simples. No hay más y no hay que buscar más allá de ellas. Tenemos oraciones bimembres o que son de uso de un sujeto tácito, es decir, un sujeto que no se encuentra, por decirlo así, de manera explícita. No dice yo, tú, él, ella, no tiene nombres, sino que simplemente el sujeto se da a inferir. A través de la inferencia que nosotros hagamos, vamos a entender a quién se refiere. Entonces acá dice, queremos que te escuches un poco más educado. Aquí ustedes no pueden ver un sujeto explícito, ¿cierto? Pero queremos, es decir, se refiere a nosotros, que te escuches un poco más educado. Se refiere a ti, ¿cierto? A la persona que está viendo el video. La siguiente dice, bueno, pero entonces, ¿en cuáles situaciones podemos utilizar qué? Tampoco hay un sujeto que esté presente, pero ahí se está refiriendo a algo, ¿cierto? A alguien. ¿En cuáles situaciones podemos utilizar qué? Bueno, pero entonces, en ningún momento, en ningún lado, hay un sujeto que esté explícitamente ahí. Pero en este momento, por ejemplo, se puede referir a ti, que estás viendo el video. Cuando estás ocupado y una persona te llama y te llama. ¿A quién se puede estar refiriendo? A ti, ¿cierto? Cuando tú te encuentras haciendo una labor, estudiando, bueno, lo que sea, y alguien te llama y te llama. Lo puedes usar si estás en un contexto informal. Perdón, ¿puedes repetir lo que dijiste? Ahí podría bien claro decir, perdón, tú puedes repetir lo que dijiste, pero no lo dice. Sin embargo, se entiende que se refiere a ti. Luego dice la última, ¿me decías algo? Tenemos también las oraciones copulativas. Debemos tener en cuenta que estas oraciones copulativas son aquellas que se encargan de unir el sujeto y el predicado, ¿cierto? Entonces, esas oraciones son aquellas que dicen que tienen en cuenta, por ejemplo, verbos como ser, estar o parecer. El primer ejemplo, buenos días chicos, ¿cómo están? Y puede continuar la oración, ¿cierto? Luego otra dice, quizás tú también estás utilizando esta palabra de forma muy alegre. La copulativa está aquí, en esta parte de estás, ¿cierto? Luego, cuando estás ocupado y una persona te llama y te llama. Cuando estás, porque si yo digo cuando ocupado y una persona, pues no va a tener sentido. Por ende, es necesario esa copulativa que me le da el sentido a la oración. Claro que sí, si tú estás hablando con tu jefe y no entiendes su instrucción, puedes decirle disculpe y te explicará de nuevo. Si tú estás hablando con tu jefe, le da el sentido a esa acción que estás realizando, que vas a hacer. Claro que sí, si tú hablando con tu jefe, no. Si tú estás, ese estás se encarga de darle todo el sentido a la oración. Por ende, es una oración copulativa. Está uniendo el sujeto y el predicado.
En este caso, pues el sujeto eres tú y el predicado es todo el resto de la oración. También tenemos entonces las oraciones según la modalidad oracional. Tenemos oraciones asertivas, que también pues, pueden ser llamadas declarativas y se usan para poder decir que algo pasó o que se afirma o se niega de una manera muy objetiva. Tenemos ejemplos como no te entiendo, exacto, generalmente es cuando estás muy bravo. La llamo para confirmar su operación de riñón el lunes 5 a las 2. Todas estas se refieren a qué? A situaciones que se están afirmando o que se están negando. Negando, por ejemplo, acá, no te entiendo, o afirmando que le están diciendo que esto pasa siempre o la mayoría de las veces cuando se está muy bravo. Tenemos oraciones interrogativas, que pues son aquellas que es cuando el emisor, o sea, cuando la persona desconoce algún hecho y le pregunta a quien recibe el mensaje para obtener una respuesta. ¿Lo estás entendiendo? ¿Me decías algo? Dime. ¿No te entiendo? Perdón, ¿puedes repetir lo que dijiste? Como pueden observar, todas son interrogativas, ¿cierto? Necesitan de una respuesta para tener sentido. Tenemos oraciones exclamativas. En esta parte pues tenemos solo estas en las cuales pues está mostrando la parte de la exclamación. Muy bien, adiós, disculpe, qué grosera esta joven. Están pidiendo o están exclamando una sorpresa, una despedida, unas disculpas. Tenemos también las oraciones compuestas o coordinadas. Algunos estudiantes se organizan y otros no ponen atención. Hola, habla el doctor Rodríguez del Hospital San Fernando. La llama para confirmar su operación de riñón el lunes 5 a las 2 p.m. con el doctor Rivera en la sección 4, segundo piso. ¿Por qué es una oración compuesta? Porque hay una que es independiente y la otra puede que no lo sea. Algunos estudiantes se organizan. Es algo independiente, ¿cierto? Y otros no ponen atención. Está encargándose de complementar esa. Lo mismo pasa aquí. Hola, habla el doctor Rodríguez del Hospital San Fernando. Después dice, la llamo para confirmar su operación. Bueno, y la siguiente parte. Entonces, hay una que es independiente y la otra no. Entonces, se necesitan de esas dos para que tenga un sentido. Hablamos también de las oraciones complejas. Pues bien, en el español tenemos varias formas para responder que no entendimos algo, para contestar si algo nos disgusta o que podemos utilizar para evitar la palabra que muchas veces puede sonar grosera. Cuando estás ocupado y una persona te llama y te llama al teléfono de manera repetitiva, entonces te enojas y le contestas, ¿qué? O también cuando te hablan muy bajito, no logras entender el mensaje, te pones bravo y dices, ¿qué? No entiendo. ¿Por qué son oraciones complejas? Porque son oraciones que tienen, por decirlo así, una estructura mucho más, ¿cómo la podemos llamar? Seria, mucho más estructurada y por ende es una oración compleja. Entonces, tenemos diferentes tipos de oraciones complejas, como las comparativas, las finales, las causales, consecutivas, condicionales, concesivas, adverbiales impropias, que son aquellas que carecen de correlatos adverbiales. Entonces, tenemos aquí uno de los ejemplos. Podría ser una comparativa. Pues bien, en el español tenemos varias formas para responder que no entendimos algo, para contestar si algo nos disgusta o que podemos utilizar para evitar la palabra que muchas veces suena grosera. Aquí estamos comparando y diciendo que en el español tenemos varias formas. Lo estamos comparando de pronto con otros idiomas donde tal vez no hayan tantas maneras de decirlo.
¿Listo? Ese puede ser una de las formas. Esta puede ser una causal. Cuando estás ocupado y una persona te llama y te llama al teléfono de manera repetitiva, te enojas y le contestas ¿qué? Porque es una causal, porque la acción de que tú le respondas ¿qué? Es es una consecuencia de que esa persona la haya generado. ¿Por qué? Porque te ha estado llamando y llamando y tú has estado ocupado. Ahora vamos a hablar de los aspectos semánticos en el guión, es decir, dejamos la sintaxis atrás y ahora nos vamos para la parte semántica. Entonces vamos a recordar qué es la semántica. La semántica es aquel estudio de la capacidad innata de los hablantes. Se refiere a todo esto que trata de describir las expresiones que utilizamos mediante un lenguaje natural y demás situaciones que se refieren a todo esto, cómo nos expresamos, cómo lo utilizamos, etcétera. Entonces, vamos a tratar los aspectos más principales. En cuanto a los aspectos, que son aquellos que se encargan de describir una estructura interna de un evento o de la descripción precisa, ya sea del verbo o del estado, tenemos varios tipos. Encontramos, por ejemplo, de iniciativa, y algunos de los ejemplos presentes en el guion era, vamos a comenzar nuestra clase. ¿Por qué comenzar es un verbo de iniciativa? Porque nos está regalando como esa pauta para que iniciemos a hacer algo, ¿cierto? En este caso, nuestra clase. También encontramos, vamos a trabajar en la segunda parte del libro, es algo de iniciativa porque nos está dando la pauta de que comencemos a hacer algo, que es trabajar en la segunda parte. Encontramos de forma iterativa, perdón, ¿puedes volver a repetir lo que dijiste? El volver está dando esa parte de iterativo, que es de realizar algo de nuevo. Encontramos formas perfectivas, acciones que ya se acabaron, es decir, que fueron del pasado. Encontramos una sola. ¿Qué alternativa te gustó más? Se refiere a algo que según eso ya hicieron, ya vieron. Esa parte aparece al final del video. Entonces, por eso está en pasado. ¿Qué alternativa te gustó? Es decir, en el pasado. ¿Te gustó antes? Ya lo viste y se acabó. Y tenemos las formas imperfectivas, que son aquellas que no han terminado, pudieron haber iniciado en el pasado, pero que aún se siguen realizando o que no han terminado. Encontramos varios ejemplos. Recuerda evitar usar la palabra que. También tenemos otras expresiones donde podemos reemplazar el que en contextos más informales. Formas para responder. ¿En cuáles situaciones podemos utilizar que? Entonces, vamos a tratar de analizar el por qué estas cosas. Tenemos en negrilla evitar, tenemos en negrilla reemplazar, tenemos en negrilla responder, tenemos en negrilla utilizar. Como lo podemos notar aquí, entonces se refiere a evitar. ¿Por qué? Porque puede ser que ya lo iniciamos a hacer antes, pero aún lo seguimos haciendo, es decir, aún evitamos utilizar esa palabra. Tenemos reemplazar, es decir, pudimos haber comenzado reemplazando antes, pero aún lo seguimos haciendo, ¿cierto? Aún tratamos de reemplazar, de cambiar esa palabra que. Lo mismo con responder, formas para responder, puede que lo hayamos hecho desde antes, pero aún lo seguimos haciendo, y en utilizar lo mismo. Ahora vamos a hablar de la forma progresiva. En la forma progresiva son acciones que están pasando en este momento o que expresan un cambio. Y allí tenemos diferentes ejemplos. Si tú estás hablando con tu jefe y no entiendes su instrucción, puedes decirle disculpa y te explicará de nuevo. Hablando es algo que en ese momento está pasando. Tenemos, tú estás hablando con tu profesor y no logras escuchar lo que te dijo. ¿Qué dice ahí entonces? Hablando, es decir, en ese momento está pasando. Están imaginando la situación en la cual tú estás desarrollando esa acción, la cual es hablar, y pues que no entiendes. Y esta lo estás entendiendo muy bien, es decir, en este mismo momento.
¿Te está quedando claro? Excelente. Tenemos los verbos ser y estar, que son los mismos copulativos que anteriormente ya explicamos. Se encargan de unir un sujeto con un predicado. Buenos días, chicos, ¿cómo están? Quizá tú también estás utilizando, es la misma parte. Y nos venimos al modo gramatical. Modo indicativo. Se encarga de comunicar hechos reales. ¿Cuál es el hecho real aquí? Que no entiende, ¿cierto? ¿Cuál es el hecho real acá? Que tenemos otras expresiones donde podemos reemplazar el qué. ¿Cuál es el hecho real aquí? Que hay personas que una respuesta como esta puede ofenderlos muy fácilmente. Es decir, son cosas que pasan, que son reales, que se viven en la vida real. Que hay personas que se pueden enfadar, que tenemos otras expresiones y que no entendemos. Son cosas reales, hechos que pasan. Tenemos el modo subjuntivo, que son aquellos que tienen una probabilidad, un deseo, una duda o un temor. Aquí tenemos uno de duda. Bueno, pero entonces, ¿en cuáles situaciones podemos utilizar el qué? Porque es una duda porque aún no sabe. Aquí, ¿cómo están? Tiene duda de cómo se encuentran ellos, ¿cierto? Bien, mal, tristes, felices. Tenemos de instrucciones, órdenes o consejos, que ya eso es modo imperativo. En este caso, vamos a comenzar nuestra clase. Es una instrucción y al mismo tiempo puede ser una orden. El docente le dice a la chica, oye, vamos a trabajar en la segunda parte del libro, alístate y guarda el celular. Esa es una orden, ¿cierto? Es decir, hey, vamos a iniciar ya, vamos a hacerlo. Y tenemos el último, habla el doctor Rodríguez del Hospital San Fernando, todo el resto, y le está dando unas especificaciones exactas. El lunes 5, perdón, a las 2 p.m. con el doctor Rivera en la sección 4, segundo piso. Le está dando la instrucción de cuándo, a qué hora, dónde y en qué parte le van a hacer o le van a realizar su cirugía. Bueno, muchas gracias por la atención. Esto es todo en los aspectos semánticos y pragmáticos. Ya continúa mi compañero o compañera presentando la otra parte. Listo, Iván, muchísimas gracias. Entonces yo voy a compartir pantalla acá. Listo, muy bien. Entonces, en esta oportunidad, lo que yo les voy a mostrar es un análisis del guión en cuanto a la morfología y la fonética. Entonces, bueno, vamos a empezar por la parte de la morfología y voy a aprovechar también la información que compartieron con nosotros durante el curso en las exposiciones. Entonces podemos ver aquí que la morfología es la rama de la lingüística que estudia la estructura interna de las palabras para definir y clasificar sus unidades, las variantes de las palabras, como en la morfología flexiva, y la formación de nuevas palabras, que es la morfología derivativa y composición. Bueno, entonces voy a empezar a mostrar los ejemplos de las ramas de la morfología y, y temas que tienen que ver con morfología que podemos ver evidenciados en nuestro guión. Por ejemplo, los sufijos, y para recordar rápidamente los sufijos, tenemos aquí la definición de los compañeros de la exposición que nos dice que los sufijos van después del radical o lexema y antes de los morfemas, dependientes gramaticales. Pueden cambiar la categoría gramatical de la palabra o el género de los sustantivos y son tónicos, es decir, cargan con el acento de la palabra. Muy bien, entonces tenemos unos ejemplos de sufijos como por ejemplo ible, tenemos también mente y tenemos on. Entonces aquí tenemos algunos ejemplos en nuestro guión. Por ejemplo, en la frase queda con cara de confusión, ahí tenemos ese sufijo al final, el sufijo de on. En el segundo ejemplo, la llamo para confirmar su operación, también termina en el sufijo on. En el ejemplo 3,
hay personas que una respuesta como esta puede ofenderlos muy fácilmente. Ahí tendríamos el sufijo mente. En el ejemplo 4 tenemos la frase mostrando emoción, por supuesto también con el sufijo on. Y por último tenemos generalmente es cuando estás muy bravo, con el sufijo mente. Cristian, ¿Sí? ¿podrías hacerle un poquito de zoom, por favor, al Google Docs? Pues no se alcanza a leer muy bien. Listo, vale. Gracias. Así está mejor. Mucho mejor. Listo. Sí. Muy bien, entonces esos son los ejemplos que podemos encontrar de sufijos, por supuesto. Bueno, y más que todo en la rama de la morfología, pues deben haber muchísimos más ejemplos de sufijos, pero estos me parecieron mucho más relevantes. Ahora vamos a continuar con los prefijos y de nuevo vamos a hacer un recorderis aquí de qué es un prefijo. Entonces, los prefijos preceden al radical o lexema, son átonos y poseen significado. Si cargan con acentos, son en realidad prefijoides o prefijos cercanos a los lexemas. Entonces aquí también tenemos ejemplos de ciertos prefijos, como por ejemplo in, que significa negación o privación, y mono, que significa solo uno. Por supuesto hay muchos más prefijos. Los ejemplos de prefijo que yo tengo aquí son de el prefijo in y el prefijo dis. Entonces el ejemplo 1 dice la frase contextos más informales. Y en el ejemplo 2 tenemos si algo nos disgusta, es en ambas palabras, informales y disgusta, usamos prefijos para cambiar eh, el significado de la palabra, por ejemplo, en el primer caso formal o formales y en el segundo caso gusta. Listo, también tenemos ejemplos acerca del número gramatical. Entonces, como podemos ver aquí, el número gramatical es en morfología lingüística un rasgo gramatical que indica la cantidad del referente de un sintagma o predicación. Típicamente si se refiere a una o varias entidades o a veces si son dos, tres o etcétera. Bueno, aquí también tenemos un ejemplo. Aquellos intentos resultaron vanos. Podemos ver que cada palabra nos está haciendo referencia al número gramatical. Cada palabra nos recuerda que es más de un elemento el que se está nombrando. Entonces, un ejemplo que me pareció también importante resaltar de nuestro guión es la siguiente frase. En el español tenemos varias formas para responder que no entendimos algo. Aquí podemos ver el número gramatical en la palabra tenemos, en su terminación en mos, en la palabra varias cuando termina en as. Igualmente lo vemos en la palabra formas terminando también en as y en la palabra entendimos terminando en mos. Todas estas palabras nos hacen referencia a que hay más de un elemento. Obviamente pues hay palabras que hacen referencia a distintos elementos. Por ejemplo, en la palabra tenemos, obviamente hace referencia a un grupo de personas al cual pertenecemos, mientras que varias y formas solamente quiere hacer referencia a las formas. Entendimos también hace referencia al grupo en el que nosotros estamos incluidos como hablantes del español. Ahora vamos a revisar qué ejemplo tenemos por la parte del género gramatical. Recordemos que el género gramatical es una característica arbitraria de los sistemas lingüísticos naturales y un sistema de clasificación nominal que poseen algunas lenguas en que los elementos nominales son clasificados dentro de un número finito de clases, para las cuales generalmente hay reglas de concordancia. El género gramatical puede ser analizado como un rasgo gramatical involucrado en las relaciones de concordancia de género.
Entonces vamos a ver cuál es el ejemplo en nuestro guión. Esta frase dice que podemos utilizar para evitar la palabra que muchas veces puede sonar grosera. Entonces aquí lo que necesitamos observar es, valga la redundancia, la palabra, la palabra. Aquí el artículo la nos hace referencia al género de esta palabra, que es un género femenino, y también más adelante en la oración encontramos un adjetivo que quiere hacer referencia a esta palabra anterior y pues dice grosera porque es una palabra femenina. En su género gramatical es femenina. Muy bien. Y ahora vamos a hacer un análisis morfológico de una frase de nuestro guión. Entonces, la frase que tenemos aquí es: el español tiene varias formas para responder que no entendimos. Entonces, la primera palabra es un artículo, la segunda palabra es un sustantivo propio y bueno, aquí lo clasificamos como sustantivo propio ya que estamos haciendo referencia al lenguaje español y no al adjetivo español, o sea, cuando algo viene de España, sino a nuestro lenguaje como objeto. Esta palabra es masculina y es singular. Siguiente palabra sería tiene, que es un verbo, es tercera persona del presente simple y es singular. Luego, la palabra siguiente sería varias, que es un adjetivo, es plural y además es femenino. Luego tenemos formas, que sería un sustantivo común, femenino también y plural. Luego tenemos la palabra para, que es una preposición. Luego tenemos la palabra responder, que sería un verbo en infinitivo. También tenemos la palabra que como conjunción. Luego la palabra no como partícula. Y por último, entendimos, que es un verbo en primera persona plural del pasado simple. Listo, hasta aquí lo que tiene que ver con la morfología y los ejemplos que encontramos en nuestro guión. Ahora voy a hablar sobre la fonética y la fonología. Entonces, de nuevo, vamos a hacer un pequeño repaso sobre la fonética y la fonología. Bueno, la fonética se encarga de estudiar la naturaleza física de los sonidos teniendo en cuenta tres dimensiones: dimensión articulatoria, acústica y auditiva. Ahora, por el lado de la fonología, esta ciencia estudia los aspectos mentales o abstractos de los sonidos en la lengua. Una lengua consta de muchos sonidos diferentes, pero solo algunos de ellos se incluyen en el nivel de los fonemas. Su objeto de estudio es el fonema, que es la unidad lingüística mínima que solo posee significante y no significado. Listo. Entonces, vamos a comenzar con los alófonos. Me parece un tema para nosotros resaltar. Entonces, primero vamos a recordar qué es un alófono. Listo. Entonces, los alófonos son las diversas realizaciones o pronunciaciones o variantes que puede tener un mismo fonema. Entonces, los ejemplos que vamos a encontrar aquí son variantes que, bueno, aunque el formato que estamos analizando es un formato escrito, lo que estoy haciendo aquí es prácticamente predecir que allí se va a encontrar un alófono si una persona lo lee o lo dice. Entonces, en el ejemplo número 1 encontramos la frase bueno, pero entonces. Aquí en esto encontramos un alófono porque cuando al inicio de una frase, cuando se hizo una pausa antes de esa B, eh, cuando la boca al articular la letra B ya también está haciendo
un sonido muy similar al de la M y por eso se vuelve un alófono. Lo mismo podemos ver en el ejemplo número 2. Después de una pausa, encontramos que no solamente está el fonema D, sino que es D. Bueno, el ejemplo dice, déjanos saber en los comentarios. Muy bien, ahora seguimos con el tema de fonemas y grafemas, ¿sí? En esta parte podemos ver que los fonemas pueden también tener diferentes grafemas, o sea, un mismo sonido puede tener diferentes formas de pronunciarse, ¿sí? O viceversa. Una pronunciación puede tener varias formas de escribirse. Entonces, en el ejemplo 1 vemos el fonema K, el cual pues puede ser escrito de varias formas, como por ejemplo empezando una palabra con K, C, y se escribe con K y C delante de una A, O, U, y se escribe con Q, U delante de una E, I, como por ejemplo la palabra que. También tenemos como ejemplo la pregunta ¿cómo? También tenemos como ejemplo la palabra quizás. Y por último tenemos esta frase, cuando estés ocupado. Aquí podemos ver que las reglas de estos grafemas se cumplen. En el ejemplo número 2 tenemos una distinta que sería con la letra G. Entonces dice, la letra va solamente G delante de una A o U y debe llevar una U ante E, I. Por ejemplo, en el nombre Dr. Rodríguez, como va ante una E, debe llevar GU. Y ahora, en el ejemplo número 2, también tenemos esta frase. Algunos estudiantes se organizan. En esta parte vemos que solamente lleva la G, no se le añade la U. Y en el ejemplo 3, aunque solamente aplicaría para el acento español de nuestro idioma, tenemos aquí el fonema Z, el cual tiene dos grafemas. Se puede escribir con Z o con C. Con Z se escribe ante una A o U y con C delante de E, I. Entonces, aquí voy a hacer una imitación del acento español. En el primer ejemplo tenemos los estudiantes se organizan y en el segundo ejemplo sería en especial los mayores. Muy bien, entonces aquí podemos ver cómo se cumplen estas reglas de los fonemas y grafemas. Por el momento serían todos los ejemplos que tenemos de fonética y fonología y pues ya doy paso a mi compañera para que nos comparta también sus ejemplos. Gracias, compañero. Buenas noches, profe. Mi nombre es Karen y soy la encargada de compartirle mi análisis sobre la pragmática y puntuación del guión realizado por nuestro grupo. Voy a compartir pantalla. Ok. Vamos a empezar con la pragmática que siento que jugó un papel muy importante en el guión, ya que pues como sabemos la pragmática es una parte fundamental del lenguaje y más que todo, más que hablar de la parte escrita, es la parte hablada. Empezamos con una breve definición que nos cuenta que la pragmática es el estudio del uso del lenguaje, pero no solo se limita a ello, también tiene en cuenta factores extralingüísticos que modifican y transforman su uso. Esta disciplina se interesa por el modo en el que el contexto influye en la interpretación del significado. En este caso, la pragmática tiene mucho que ver con lo que el emisor dice y lo que el receptor entiende. Una cosa puede decir el emisor y una muy diferente puede recibir el receptor por medio del canal. Aquí tenemos unos ejemplos. Por ejemplo, en la primera parte del guión, permítame dar un poquito de zoom. Ok.
En la primera parte del guión se dice, disculpe señorita, disculpe. Este segundo disculpe hace referencia no solamente a lo literal, sino que este segundo de disculpe se puede interpretar como un, por favor, póngame atención. Entonces, aunque se pueda escribir de una manera diferente a la que se puede interpretar, es importante tener en cuenta que la pragmática siempre va a tener en medio estos dos paradigmas, el emisor, el receptor, que se van a comunicar por medio de un canal y así van a llevar a cabo el mensaje. Otro ejemplo, podemos verlo aquí donde dice, ¿sabe usted dónde está el centro comercial? La respuesta de la persona es ¿qué? Este qué, aunque literalmente sea que, se puede interpretar también como un no entiendo, no le estoy entendiendo. Entonces, en este sentido, se está dando a entender al receptor que el mensaje no fue captado. Otro ejemplo puede ser, esta es la juventud de hoy en día, cuando el señor adulto mayor le responde a la niña que no lo está escuchando. Con este corto mensaje quiere decir como que la juventud de hoy en día es muy mal educada o que los jóvenes ya están perdiendo el criterio de escucha hacia los mayores o demás personas. Ahora, tenemos otros tipos que se pueden usar aquí como la pragmática. Por ejemplo, está esta palabra que es muy alegre. Cuando decimos, quizás tú también estás utilizando esta palabra de forma muy alegre. Cuando nos referimos a forma muy alegre, no quiere decir textualmente la palabra, sino que puede ser interpretada como que la estás usando más de lo normal o la estás usando sin saber cuál es su uso correcto. Otro ejemplo es cuando la persona lee el mensaje y la persona le dice, te pones bravo y dices, ¿qué? No entiendo esto. Este mensaje que tenemos aquí subrayado puede ser interpretado como, ¿puedes repetirme? O no pude entenderte bien, necesito que me repitas la información. Hablando más general sobre las funciones del lenguaje, tenemos cuál es la intención del lenguaje. ¿Cuál es la intención del mensaje? Cada mensaje que transmitimos en este guión o en la vida real se hace con una intención, ya sea emotiva, expresiva o de las siguientes que vamos a analizar aquí seguidamente, pero siempre tiene que haber una intención. En la expresión emotiva podemos tener en las conversaciones, podemos ver en las conversaciones que se tienen los profesores. En esas se tratan de manejar un mensaje en la que se tiene como función expresar algo a los estudiantes. Por ejemplo, pues bien, en el español tenemos varias formas para responder que no entendimos algo, para contestar si algo no nos gusta o que podemos utilizar para evitar la palabra que muchas veces puede sonar grosera. Algunas de ellas son disculpa, dime, perdón. Y aquí se genera la conversación con el profesor 2 cuando dice, claro que sí. Si tú estás hablando con tu jefe y no entiendes su instrucción, puedes decirle disculpa y te explicará de nuevo. Entonces se genera una conversación, lo que hace que este tipo de mensaje o la intención del lenguaje sea expresiva o emotiva. Por otro lado, tenemos la fática de contacto. La fática de contacto hace referencia a cuando se hace una felicitación o se hace una negación a algo. En este caso lo podemos ver en el guión, en la parte donde el profesor 3, al final del video casi, dice, excelente, lo estás entendiendo, muy bien. Entonces en esta parte se puede ver muy claro cómo el profesor 3 felicita a los estudiantes por su comprensión en el video. Ahora, hablando un poco más de otras partes de la pragmática, tenemos los actos directos y los actos indirectos. En los actos directos nos dice que es cuando el hablante quiere comunicar el significado literal que las palabras expresan convencionalmente. Podemos verlo relacionado en el guión cuando decimos perfecto. Entonces recuerda evitar usar la palabra ¿qué?
con personas como tus profesores o tu jefe o en situaciones formales. En esta parte queremos darle a entender al público que vaya a ver el video lo que está literalmente escrito. ¿Qué está literalmente escrito? Que por favor dejen de usar la palabra que con las personas formales, ya sean los profesores o los jefes. Por otro lado tenemos los actos indirectos, el cual se basa cuando alguien se quiere comunicar o quiere comunicar un significado diferente del significado superficial aparente. En este caso hay un significado pragmático subyacente. Un ejemplo muy claro se puede ver relacionado cuando el profesor 2 dice, o tus suegros, a menos que se lo merezcan. ¿Qué quiere hacer el profesor 2 con esta expresión? Quiere hacer un comentario sarcástico en donde los estudiantes van a ver que lo hace en forma de broma, no en forma directa, que puedes tratar a tu suegro de una manera no educada solamente porque se lo merece. Hablando de esto, puedo dirigirme a hablar ya de la puntuación en nuestro guión. La puntuación está muy presente en nuestro guión, ya que pues, según sabemos, los signos de puntuación delimitan las frases y los párrafos y establecen la jerarquía sintáctica de las proposiciones y en consecuencia dan estructura a un texto. Con estos signos se logra ordenar las ideas y jerarquizarlas según su importancia. Asimismo, se elimina ambigüedades. Quiero tomar los mismos ejemplos que tomé, ya que aquí están todos los signos de puntuación que usamos. Tenemos primeramente los 3 puntos, que son puntos suspensivos, los cuales son importantes para señalar una pausa o que la frase u oración continúa. Seguidamente tenemos el uso de los signos de admiración, que son los encargados de expresar sorpresa, son los encargados de expresar sorpresa o asombro, alegría o súplico. También, como ya sabemos, en español se escriben los signos de interrogación al principio de la oración y al final, cosa que no es común en inglés. Tenemos aquí los paréntesis. Los paréntesis también hacen parte importante de la puntuación. En este caso lo tenemos encerrando, se quita el audífono. Se usan para encerrar información que queremos como que omitir o que no es importante. O también se puede enunciar para complementar o aclarar información, como es en este caso. Consiguiente, tenemos a los signos de interrogación, como podemos verlos aquí. Al igual como los signos de admiración, los signos de interrogación se usa uno al principio y uno al final. Estos se usan, pues como su nombre lo dice, para interrogar, para mostrar duda o para hacer una pregunta más clara. Como ejemplo tenemos, ¿sabe usted dónde está el centro comercial? Y sabemos que cuando usamos el signo de interrogación se tiene que dar un tono de pregunta al momento de hablar. Tenemos aquí muy evidente una coma. ¿Cuál es la función de la coma? La coma, al igual que el punto, marca una pausa activa al momento de hablar. Es decir, que marca una pausa de corta duración dentro de una oración o enunciado. Esta cualidad la hace parecerse a muchos otros signos de nuestro idioma español que también añaden pausas en los textos, como está el punto y coma. Seguimos con los 2 puntos, que como ya sabemos, los 2 puntos son cuando queremos expresar algo. Entonces, después de los 2 puntos va la explicación de algo que debe ser alargado o sustentado. Y creo que esos son todos los signos de interrogación o puntuación que usamos en nuestro guión. Falta uno, es el guión. El guión se usa también como el guión tiene diferentes significados o usos. Uno de los más comunes es el mismo que la coma, se usa para separar diferentes cosas, diferentes cuando se está
haciendo un listado de diferentes cosas. Pero también se usa para marcar la separación entre sílabas que componen una palabra. O también se usa para, perdón, también se usa para señalar que una palabra termina o que una frase termina en el renglón actual. Entonces, eso sería todo por puntuación. Listo. Bueno, compañeros, entonces muchísimas gracias por su participación y gracias a la maestra por la atención prestada. Que tengan todos una feliz noche. Hasta luego. Bye bye. Chao, gracias.